Bien, chicos, permanezcan atentos aquí. Tenemos noticias de última hora que llegan ahora mismo desde Oriente Medio. Tenemos información nueva de CENTCOM aquí. Tenemos a Lucas Tomlinson, que está en vivo desde Tel Aviv para nosotros. Lucas, ¿qué estás escuchando? Ayesha, acabamos de enterarnos por el Comando Central Militar de Estados Unidos, que está a cargo de todas las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, que 2 miembros del servicio estadounidense han muerto y uno sigue desaparecido tras un ataque con misiles iraníes a una base en Jordania. Además, hemos sabido que 4 miembros del servicio estadounidense resultaron heridos. Tras ser atendidos en hospitales jordanos, ya recibieron el alta. Esto ocurrió anoche cuando 2 misiles balísticos iraníes impactaron una base en Jordania, tras llegar personal de la Fuerza Aérea de EE-UU, refuerzos de Trump con escuadrones de F-16 y F-35. Por supuesto, el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está desplegado en todo Oriente Medio. Nos hemos centrado mucho en los 2 grupos de portaaviones de la Marina de EE-UU que están en el Mar Arábigo. La Fuerza Aérea no es tan pública respecto a dónde despliega sus fuerzas, pero Jordania es un centro importante, junto con bases aquí en Israel, también en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, en Arabia Saudita. Pero Jordania ha sido un centro importante. Así que, una vez más, Ayesha, 2 miembros del servicio estadounidense han muerto, uno sigue desaparecido y 4 resultaron heridos en un ataque con misiles balísticos iraníes contra una base en Jordania anoche. Son las primeras bajas estadounidenses en meses, desde que esos 6 miembros del ejército de EE-UU murieron en los primeros días de la guerra en el ataque a Kuwait. Sí. Ayesha. Noticias terribles, terribles. Esta tarde, Lucas. Y lo estábamos anticipando, habíamos escuchado algunas cosas al respecto y solo queríamos asegurarnos y confirmarlo antes de salir al aire con la noticia, Lucas. Así que gracias por ese informe. En cuanto a los 4 miembros del servicio estadounidense que resultaron heridos y que ahora han sido evacuados médicamente, ¿sabes algo más sobre la gravedad de esas heridas? Sí. ¿Y cómo resultaron heridos? Parece que resultaron heridos cuando estos misiles balísticos iraníes impactaron su objetivo en esta base en Jordania. Ayesha, según el Comando Central de EEU, el 17 de julio 2 militares estadounidenses murieron en Jordania repeliendo ataques de misiles y drones iraníes. Además, uno sigue desaparecido y otros 4 fueron hospitalizados en Jordania. Desde entonces han sido dados de alta. Otros miembros del personal evaluados por lesiones leves ya han regresado a sus funciones. Por respeto a las familias, el CENTCOM retendrá información adicional e identidades hasta 24 horas después de notificar a sus parientes. Esta es la alerta del Comando Central de EE-UU sobre 2 militares fallecidos, 1 desaparecido y 4 heridos en acción que fueron tratados en hospitales jordanos y dados de alta. Pero antes, también hablamos sobre otros miembros del servicio estadounidense heridos. 10 soldados del ejército de EE-UU y 3 marineros de la Marina de EE-UU han resultado heridos en los últimos días antes de este ataque anoche en esta base aérea en Jordania. Ayesha. La situación escalaba porque un alto mando iraní advirtió esta semana que si los ataques de EE-UU seguían tras 7 noches, Lucas, Irán entraría en fase cito, operaciones ofensivas a gran escala. Así que sin duda estaban listos para intensificar esto y parece que lo han hecho. Nos hemos puesto en contacto con la Casa Blanca, Lucas. He estado intentando obtener algún tipo de comentario de ellos esta tarde y acabo de revisar Truth Social y aún no hemos visto nada del presidente. Por supuesto, la pregunta ahora es si esto cambia la estrategia para el presidente, para la administración de cara al futuro. Recuerdo, Lucas, y estoy seguro de que tú también, que al principio de todo esto, cuando la gente preguntaba sobre la presencia de tropas en el terreno, qué pasaría si perdiéramos soldados estadounidenses, cómo eso impactaría en su toma de decisiones. Y él parecía indicar que a veces la gente sale herida y a veces los soldados mueren cuando hay un conflicto como este. Así es, Ayesha. En la rueda de prensa del Pentágono, el secretario Hegseth y el general Kane dijeron que las bajas son parte de la guerra.
También lo escuchamos del presidente Trump, que las bajas son inevitables. Mencionaste 7 noches de ataques aéreos de UU en Irán. El primer ataque empezó la semana pasada, el 7 de julio, cuando Trump estaba en Ankara para la cumbre de la OTAN e Irán atacó 3 barcos comerciales en el estrecho de Hormuz, uno de Arabia Saudita y 2 de Emiratos Árabes. Las autoridades dicen que eso realmente molestó al presidente Trump, que Irán rompiera el memorando de entendimiento. Trump dijo que el alto el fuego terminó. Esto reinició la guerra, especialmente los combates aéreos sobre Irán, y el Pentágono amplió la lista de objetivos. Antes era la isla de Qeshm, intentando reabrir el estrecho de Hormuz. Ajá. En las últimas noches hemos visto cómo destruyen puentes alrededor de Bandar Abbas. Eso es como el Norfolk de Irán. Es su base naval más grande. Es un gran puerto comercial y está justo en el estrecho de Hormuz. Trump y el Pentágono buscan mantener abierto el estrecho de Hormuz, pero tras los ataques el tráfico es mínimo. Hace 2 meses que buques de guerra estadounidenses no realizan ese peligroso paso por el estrecho. Lucas, muy rápidamente antes de dejarte ir, porque estoy leyendo el comunicado de CENTCOM junto contigo también, y simplemente, obviamente los detalles son limitados, ya que todavía están hablando con las familias, respetando a las familias. Están tratando de retener tanta información como puedan sobre estos guerreros caídos. Pero solo trato de entender qué sucedió aquí. ¿Sabes si los jordanos estaban lanzando ataques aéreos defensivos en respuesta? ¿Sabes si eso es lo que pasó aquí? ¿Simplemente no lograron interceptar un par de estos misiles balísticos? Lo más probable es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuviera lanzando Bien. misiones de ataque desde esta base en Jordania. De nuevo, hemos sido muy públicos. El video de CENTCOM muestra 2 portaaviones en el mar Arábigo. Rara vez mencionamos los activos de la Fuerza Aérea en Medio Oriente porque muchos países prefieren no hacerlo público. Aún así, tenemos una idea gracias a observadores y medios de fuente abierta cuando estos aviones llegan. Pero cuando miras a Jordania, Arabia Saudita, Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, Al Udeid, donde el presidente Trump habló hace apenas un año en Medio Oriente, la Fuerza Aérea se está desplegando en países de todo Medio Oriente, incluyendo aquí en Israel. De hecho, decenas de aviones cisterna más están en camino aquí, no solo a Ben Gurion, sino también al aeropuerto internacional de aquí y también al desierto, a bases de la Fuerza Aérea israelí. Más escuadrones de cazas están llegando. Funcionarios me dijeron que en Jordania en particular, un escuadrón de F-16 de Alemania fue desplegado allí, a Jordania. Además, se suman escuadrones de aviones de combate F-35. Tras la salida de los F-22 del Medio Oriente, el presidente Trump está buscando intensificar el conflicto contra Irán. Para ello requiere más poder de fuego, no solo de la Marina Ayesha, sino también de la Fuerza Aérea estadounidense. Muchos de estos están basados en Alemania, en Italia y, por supuesto, algunos también en Estados Unidos. De acuerdo. Lucas, quédate ahí. Muy bien, ahora vamos a Oriente Medio, Estados Unidos. Atacando a Irán por 7ª noche consecutiva, golpeando objetivos clave de infraestructura costera. Irán también ataca a los aliados del Golfo de EUU y el régimen amenaza con un gran ataque. Madeline Rivera está en vivo desde Washington con los detalles. Buenos días, Maddie. Hola, buenos días. Así es, chicos. EUU e Irán se acusan de atacar objetivos civiles. Washington dañó rutas y puentes en Bandar Abbas, puerto clave del estrecho de Hormuz. Buscan aislar a la Guardia Revolucionaria Islámica para impedir su reabastecimiento. El CENTCOM reportó destruir una torre de observación que, según dicen, merma su coordinación de ataques contra barcos. EUU rechaza que ataque infraestructura civil, enfocándose solo en objetivos militares. Creo que lo que estamos haciendo es hacer imposible que el régimen controle el estrecho de Hormuz. Desde esa misma masa de tierra, desde las islas, desde la zona litoral que bordea el propio estrecho, y luego más hacia el interior, donde están las carreteras, puentes y ferrocarriles, su capacidad para mover suministros no solo dentro del país, sino también hacia y desde el país. Por otro lado, Estados Unidos dice que Irán ha sido el actor negativo, llevando a cabo estos ataques contra barcos civiles y dañando una planta desalinizadora de agua en Kuwait. Irán se niega a ceder,
realizando ataques de represalia contra objetivos estadounidenses, objetivos en la región del Golfo. Un asesor del líder supremo de Irán dijo, si Estados Unidos continúa con los ataques durante varios días más, pasaremos a una fase de operaciones ofensivas a gran escala. Pero mientras Irán intenta afirmar su control sobre el estrecho de Hormuz, CENTCOM refuta la afirmación del régimen de que 2 petroleros fueron hundidos. CENTCOM dice que, como la mayoría de las afirmaciones de la IRGC, esto es falso. Sin embargo, los precios del petróleo se han disparado como resultado de estas represalias. La moneda iraní también se ha visto afectada, ya que cae a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Charlie, Lara y Griffey. Gracias, Madi. Gracias, Madi. Sin duda, las condiciones económicas en Irán son absolutamente devastadoras. Creo que está a más de 1.9 millones de riales por $1 estadounidense. Una presión realmente seria, pero ciertamente no hay ninguna esperanza de que el acuerdo de paz en el que estaban trabajando vaya a funcionar en este momento. Sí, pero esto creo que la gente también tiene que recordar que no estamos tratando con personas razonables en Irán. Y creo que el presidente merece mucho reconocimiento por lo que realmente ha logrado hacer. Si esto fuera fácil, los presidentes anteriores lo habrían hecho, pero este presidente lo ha asumido. Obviamente ahora no van a tener un arma nuclear. No van a poder desarrollar un arma nuclear en este momento, lo cual es excelente para todo el mundo. Pero mira dónde están ahora mismo. Sí, económicamente están en una situación desesperada, pero en realidad están muy debilitados en otros aspectos. El presidente siempre habla del hecho de que su ejército está tan debilitado. No tienen marina, no tienen fuerza aérea. Han eliminado estratégicamente sus sitios de producción de misiles, sus bases de misiles. Todo esto ha llevado a una situación en la que creo que Estados Unidos está en la mejor posición para ver que ocurra algo positivo aquí. Nunca iba a ser fácil, nunca iba a ser limpio. Pero ya sabes, luego sacan comunicados como, vamos a pasar a la ofensiva. ¿Con qué? Tú. Sabes, es como que esperas muchas mentiras de esta gente. No. Eso es exactamente cierto, Laura. Quiero decir, recuerda a Bagdad Bob durante los primeros días de la guerra de Irak diciendo que lo tenemos justo donde queremos. Y por supuesto, todo eso era propaganda. Eso es lo que estás viendo por parte de la IRGC y del jefe de la IRGC, Ahmad Vahidi, quien fue originalmente el primer comandante de la fuerza Quds, remontándonos hasta el régimen del anterior ayatolá. Y ahora estás viendo el hecho de que cuando teníamos negociadores en la mesa en Pakistán y el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente del Parlamento que intentaban hacer este memorando de entendimiento, tenías a la IRGC y Vahidi, que simplemente no estaba dispuesto a detenerse. Y ahora estamos en la batalla de Hormuz y los puentes, que fueron atacados, están en lugares como Bandar Abbas, que está a lo largo del estrecho, ¿verdad? Pero claro, los lugares que estamos atacando por aquí, y ahí está Bandar Abbas, que está justo a lo largo del estrecho. Porque la IRGC siempre decía que las cartas que tenían eran el control del estrecho de Hormuz. Y así el presidente Trump está diciendo, no vas a conseguir eso. Y tienes razón, no tienen nada que puedan lanzarnos militarmente. Pero algo por lo que creo que el presidente recibe mucho crédito es que él todavía deja sobre la mesa la opción de llegar a un acuerdo. Si al final vuelves a la mesa de negociaciones, eso está bien, pero no vamos a tolerar que intentes librar una batalla por el estrecho de Hormuz. Y está bastante claro que vamos a seguir apretando el control sobre eso. Sí, y claramente juzgaron mal al presidente si pensaron que por ser un año electoral podían jugar con eso, porque este no es un tipo que se preocupe por las cosas normales que le importan a muchos políticos. Es un trabajo que hay que hacer. Él lo va a hacer sin importar qué. Sí, claro. Absolutamente. Bien, el presidente Trump en los últimos días sobre su estrategia con Irán. Para echar un vistazo vamos a analizar la situación en todo el Medio Oriente. La AP a esta hora lo escribe de esta manera. Estados Unidos amplió sus ataques contra Irán la madrugada del viernes, atacando más puentes y sitios energéticos, derrumbando una torre en un puerto clave iraní, respaldando las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructura para presionar a Teherán a que alivie su control sobre el estrecho de Hormuz. Estados Unidos dice que Irán no tiene ese control. Irán dice que sí lo tiene. Llevamos semanas con este tira y afloja. Vamos a invitar al analista estratégico senior de Fox News, el general retirado Jack Keane. General, es un gusto verlo. Sí. Igualmente un gusto verlo. Usted...
lleva 7 días atacando sitios cerca del estrecho de Hormuz y centros de mando de la Guardia Revolucionaria iraní. Sí, totalmente. Bueno, antes que nada, es evidente que el presidente Trump les dio a estos tipos toda la libertad posible, si lo piensas bien. Volvimos a un alto el fuego el pasado 8 de abril y de hecho teníamos un documento que los dos presidentes firmaron, el Memorando de Entendimiento, MOU, y el único acuerdo en el MOU, Brett, eran los estrechos. Todo lo demás era una promesa a futuro. Y en cuestión de días, literalmente comenzaron a atacar y a tomar el control de los estrechos de Hormuz. Así que la decisión del presidente, ya basta, vamos a tomar el control de los estrechos por la fuerza, es la decisión correcta. ¿Y recuerdas que hicimos esto con el Proyecto Libertad? El 4 de mayo hicimos lo mismo y en la hora 36 lo detuvimos. Después de que los saudíes nos quitaron el espacio aéreo y la base aérea que usábamos, y dijeron que la operación no iba a tener éxito. Así que estamos de vuelta en lo mismo. El plan entonces era llevar a cabo esta operación durante unas 2 semanas. Como indicaste, estamos alrededor del 7º día de la operación, así que nos quedan 4 o 5 días más. En la mente del comandante del Comando Central, el almirante Cooper, quien informa regularmente al secretario Hexet y al presidente, y están haciendo lo correcto, están deteniendo su capacidad de interferir en los estrechos con todo lo que eso implica. Están atacando su capacidad de represalia, porque lo que Irán va a hacer no es solo interferir en los estrechos. Quieren ampliar la guerra atacando bases petroleras del Golfo, infraestructura civil petrolera del Golfo, bases estadounidenses. Bases, vemos que involucran a los hutíes para presionar a Estados Unidos. Debemos anular su represalia. Es un gran esfuerzo en curso, misiles balísticos y almacenamiento. ¿Dónde ves esa capacidad esta noche? Quiero decir, ¿dónde está Irán esta noche? Sabemos que la Marina está bajo el agua, sabemos que la Fuerza Aérea está acabada, pero los misiles, la capacidad de lanzar misiles, ¿cuántos les quedan? ¿Cuál es su capacidad? Bueno, cuando detuvimos la guerra, tenían algo más de 1,000 misiles balísticos, tal vez más de 1,500, y unos 150 lanzadores aproximadamente. Eso es lo que tenían. Los lanzadores son clave. Si eliminas los lanzadores, eliminas toda la operación. Y han desenterrado algunos de esos. Y sí, para que nuestra audiencia lo entienda, destruimos las entradas a los túneles. No pudimos penetrar para llegar a los misiles, así que los destruimos. Han excavado, han sacado algunos de esos. Estamos destruyéndolos de nuevo y eliminando los misiles. La otra cosa que está en el plan y que mencionaste aquí en la introducción es que podemos ejercer más presión sobre los iraníes atacando la infraestructura nacional. Parte de eso se discutió justo aquí. Y eso incluye plantas de energía, fuentes de energía, aeropuertos y puertos. También quieres aislar completamente a Irán de los países que la rodean, con los que comercian y por donde entran y salen cosas, porque ya se les está negando mucho por mar. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer aquí para doblegarlos a nuestra voluntad. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, de nuevo en el podio, Caroline Leavitt, hablando sobre diplomacia. Irán sigue hablando mucho con Estados Unidos y expresa que quieren llegar a un acuerdo con nosotros, porque están sufriendo golpes devastadores por parte de nuestro ejército de los Estados Unidos. Escucho eso de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, lo escucho del presidente, que Irán quiere llegar a un acuerdo. ¿Es posible la diplomacia en este entorno donde tienes dos partes? Una que está hablando con nosotros y con Jared Kushner y Steve Witkoff, y otra que está disparando y presionando los botones en el terreno, incluso en esa dicotomía. Bueno, esto es un espejismo que ellos han logrado crear con tanto éxito, y lo han hecho. Comenzó con Jimmy Carter, pasó por Reagan y llegó hasta la administración actual. Y su narrativa es simplemente esta. Ellos crean una narrativa de que somos los diplomáticos y somos más moderados que los radicales que dirigen el régimen. Y tienes que ayudarnos. Motivar y cambiar un poco a los radicales. Y hacemos esto. Este es el punto clave.
Queremos coexistir contigo, así que trabajemos juntos en esto. Y cada equipo negociador piensa, vaya, estamos tratando con personas mucho más razonables que con las que hemos tratado en el pasado. Retrocedemos décadas. Volvemos a los tiempos de Jimmy Carter. Tendimos la mano al régimen recién llegado. Él abandonó al Shah y asaltaron nuestra embajada. Volvemos a la era Reagan. Al liberar los rehenes en su investidura, su equipo pensó, podremos trabajar con Irán. Volaron 2 embajadas y volaron nuestros barracones. La lista sigue y sigue y sigue. Estos moderados, que ellos creen que son razonables, responden ante los que dirigen el régimen. Están tan comprometidos con los objetivos del régimen como los llamados radicales. Solo hay uno. Y tenemos que entender esto. Y cada nueva administración tiene que descubrir esta terrible verdad y el presidente lo sabe. Oh, estos tipos están locos, mienten, engañan, y esa es la verdad. Aunque sean diplomáticos sofisticados, parezcan refinados y aparenten ser muy razonables y solo quieran ayudarnos a tratar con los radicales. Por último, general, el desenlace aquí, porque hay mucha gente en Estados Unidos que quiere ver que esto llegue a su fin. Obviamente quieren ver que bajen los precios de la gasolina. Políticamente, el presidente y su partido quisieran ver eso antes de las elecciones de medio término. ¿Esto llegará a su fin o estaremos hablando de esto dentro de un año? Nosotros no deberíamos. Cuando nos detuvimos el 8 de abril, tanto para los comandantes militares de las FDI como para CENTCOM, teníamos aproximadamente 2 semanas para terminarlo. Y eso sigue siendo así. Creo que mientras antes terminemos esto, antes acabaremos con el problema de los precios del petróleo y todo lo demás. Mientras más tiempo prolonguemos esto, más tiempo existirá ese problema. No estoy minimizando el problema. Creo que, escuche, los objetivos políticos y económicos son cuestiones reales. Todo presidente tiene que lidiar con ellos. ¿Y cómo se equilibra eso con los objetivos militares y el trato con este régimen es decisión del presidente y respeto esa decisión? Pero aquí hay un medio. Podemos acabar con estos tipos y ponerlos en una situación en la que estén en camino al colapso. Y creo que ahora estamos en ese camino. Buena charla. General, como siempre, gracias. Los iraníes también atacan a los aliados del Golfo de EEU y amenazan con una gran ofensiva. Lucas Tomlinson está en vivo desde Tel Aviv con los detalles. Hola, Lucas. Bueno, buenos días a todos. El Pentágono informa que 13 militares estadounidenses, 10 soldados y 3 marineros han resultado heridos en acción esta semana en varias bases en Medio Oriente, probablemente debido a los continuos ataques de Irán. En Bahrein, Kuwait y Jordania, y en particular un gran ataque a esa base en Jordania, que alberga a cientos de militares estadounidenses, tropas y aviones EEUU ha combatido estas noches atacando cerca de Hormuz para liberar la vía. Habla el excomandante de la Quinta Flota de la Marina. Yo creo que lo que estamos haciendo es volver imposible que el régimen controle el estrecho de Hormuz. Desde esa misma masa de tierra, desde las islas, desde la zona litoral que bordea el propio estrecho y luego más hacia el interior, donde están las carreteras, puentes y ferrocarriles, su capacidad para mover suministros, no solo dentro del país, sino también hacia y desde el país. EEUU inició bombardeos en Irán el 7 de julio. Tras el ataque iraní a 3 petroleros en Hormuz, rompiendo la tregua, Estados Unidos, los F-35, F-16 y Super Hornets lideran la respuesta, lanzando bombas guiadas por satélite y misiles de largo alcance para destruir puentes clave en Bandar Abbas, el mayor puerto naval de Irán, durante los últimos días. En el estrecho de Hormuz, ahora el tráfico marítimo se ha reducido a cuentagotas en los últimos días. Para resaltar lo peligroso que es en este momento navegar por allí, buques de EEU no cruzan el estrecho de Hormuz hace 2 meses. El bloqueo naval volvió esta semana. Un asesor iraní del líder supremo desaparecido tras la muerte de su familia al inicio de la guerra advirtió, cito, si los ataques estadounidenses continúan durante varios días más, pasaremos a una fase de operaciones ofensivas a gran escala, así que podemos esperar más ataques aéreos por parte de Estados Unidos. Militares.
También ha habido al menos 3 vuelos de evacuación médica transportando soldados heridos desde Oriente Medio, chicos. Gracias, Lucas. Gracias. Lucas, déjame hacerte una pregunta de perspectiva general. Sabes, todos recordamos hace un par de meses cuando todo esto comenzó. Tú y Trey estaban justo ahí donde están ahora en Tel Aviv y había misiles constantes cayendo. ¿Qué nos dice eso sobre las capacidades actuales de Irán, que puedes estar ahí en Tel Aviv dando ese informe y no haya misiles entrantes? Es un buen punto, Charlie. Han pasado meses desde que Irán lanzó algún ataque contra Israel. De hecho, hay que remontarse hasta principios de junio. Ahora, ha habido más ruido en el norte de Israel por parte de Hezbollah, pero el último ataque con cohetes al norte de Israel fue el 2 de julio. Así que, tocando madera, ha estado relativamente tranquilo en Israel en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando se habla de la guerra contra Irán. Pero como acabo de mencionar al principio, 13 soldados estadounidenses resultaron heridos esta semana en varias bases en Medio Oriente. En lo que Irán se está concentrando ahora es principalmente en esas bases en Jordania, Bahrein y Kuwait. Solo para complementar eso, Lucas, sabes, se siente como si este fuera un régimen, obviamente, en el que no se puede confiar. La forma en que hemos visto el ir y venir con estas negociaciones, ¿es mucho de eso solo fanfarronería? Dicen que van a la ofensiva. Pero en relación al punto de Charlie, si no estamos viendo mucha de esa actividad, ¿es eso realmente realista en este momento? El problema, Laura, es que estás tratando con 3 gobiernos diferentes dentro de Irán, y algunos dirían que ni siquiera es ya una teocracia, es más bien una junta militar. La Guardia Revolucionaria Islámica, esos generales, se han apoderado del país. Están profundamente involucrados en los negocios de Irán. La mitad del petróleo es propiedad de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es casi como tratar con la mafia. Han demostrado en los últimos días y semanas que no quieren renunciar a eso, a pesar de los mejores esfuerzos de Estados Unidos y del ejército para abrir el estrecho de Hormuz. Realmente hemos visto que el tráfico marítimo se ha reducido a cuentagotas. No hay muchos barcos entrando y saliendo, y ciertamente ninguno en los últimos días usando la ruta omaní, esa ruta del sur. Así que es muy difícil. También hemos visto por parte de Irán que sus reservas son mucho más profundas de lo que esperábamos, quizás hace solo unos meses, cuando escuchamos informes de que el 80 a 90% de su arsenal había sido reducido. Siguen lanzando drones. De hecho, justo el otro día en Kuwait lanzaron 33 drones contra ese país. Así que Estados Unidos, el ejército tiene mucho trabajo por delante. Sí, tienes razón. Parece muy claro que el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Ahmad Bahidi, no muestra ninguna señal. Ni siquiera estando tan obstaculizado y destruido militarmente parece que vaya a detenerse pronto. Seguiremos informando al respecto. Lucas Thomas, en excelente informe. Gracias. Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses intensifican su guerra contra Irán con una nueva arma en su arsenal, lanchas kamikaze no tripuladas, visto aquí en un ataque el pasado domingo, en una base naval iraní cerca del estrecho de Hormuz. Es la primera vez que EEU usa estos drones marítimos. Es un adelanto de lo que vendrá en la lucha contra Irán. Nos acompaña Brent Sadler, capitán retirado y ex del Pentágono. Brent, buen día, gracias por madrugar. Aunque fue la primera vez, parece que se repetirá y podría, en ciertos aspectos, cambiar las reglas del juego. Oh, absolutamente. La primera vez que vi ese video, pensé que era Ucrania realizando otro ataque de largo alcance a un puerto ruso en algún lugar del Mar Negro. Quiero decir, eso es algo que he estado observando durante años. Y esto, tienes razón, será una característica de la guerra en el futuro. No será una copia exacta en el Pacífico. Desafíos muy diferentes. Pero los iraníes solo están viendo el comienzo de lo que Estados Unidos tiene preparado para ellos. Me pregunto, ya sabes, obviamente, como dices, este es el futuro. Creo que vamos a ver mucho más de esto en el futuro. Y hay tantas ventajas en usar tecnología de drones y este tipo de dron marino. ¿Cuáles son, sin embargo, las posibles limitaciones y capacidades de un dron marino? Bueno, el tema se centra en los drones marinos. Una de las cuestiones es qué tan grande vas a construirlo. Esto realmente depende de qué tanto alcance quieres que tenga. La carga explosiva determina sus objetivos. Estos, del tamaño de una lancha, tienen poco alcance y menos explosivos. Por eso viste varios contra el mini submarino iraní en el muelle. La otra clave es la comunicación, el mando y el control.
Y aquí es donde se va a poner realmente interesante, porque a mayor grado de autonomía, menos probable será que tengas que estar enviando señales constantemente, y estos dejarán de ser simples drones para convertirse más en robots asesinos. Y creo que las tecnologías avanzadas y la guerra electrónica, hacia ahí es donde nos dirigimos. Sí, sabes, estas cosas a menudo nos resultan un poco aterradoras. Porque obviamente Estados Unidos ha disfrutado de ser la potencia militar más poderosa del mundo durante mucho tiempo. Y normalmente piensas en los drones como una especie de ventaja asimétrica para que los más pequeños obtengan una ventaja. ¿Qué ha desencadenado nuestra capacidad para de alguna manera obtener la ventaja con estos drones? ¿Y qué tiene Irán con lo que pueda contraatacar que sea similar? Bueno, hay un par de cosas sucediendo aquí. Primero y ante todo, tenemos amigos en Ucrania que realmente están a la vanguardia, tanto en las técnicas, en la forma en que estos drones se usan en el campo de batalla y en el mar, como también en la manera en que se fabrican, de manera muy ágil y muy rápida. Y empresas como Saronic, que es el fabricante de los drones que ves en este video, también están empezando a mostrarnos el camino para adaptar nuestra base industrial de defensa. Pero también estamos impulsados por la necesidad, construyendo grandes buques de guerra tripulados. Son vitalmente innecesarios para mantener nuestra marina y nuestra disuasión. Pero no podemos construirlos lo suficientemente rápido. Así que estamos empezando a complementar la flota tripulada, la flota tradicional, con estas plataformas más grandes y no tripuladas. Porque puedes desplegarlas más rápido, construirlas más rápido, y también puedes empezar a incorporar tecnologías y adaptarlas mucho más rápidamente a medida que el campo de batalla cambia. Así que muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Puede ser un panorama complejo, pero el futuro será un equipo formado por humanos y máquinas. Gracias. Gracias. Permítame preguntarle rápidamente, porque nos mostraron un video de ese ataque, y eso es en Bandar Abbas, que es un puerto clave en lo que actualmente, en este momento, es una batalla por el estrecho de Hormuz. Y ahora lo están viendo en su pantalla. ¿Cree que estos drones marítimos no tripulados serán clave para la victoria en esta batalla específica por el estrecho de Hormuz? Creo que será parte de ello. Ciertamente no será el único factor. Habrá que controlar el territorio, o al menos que el pueblo iraní recupere su gobierno para ver un cambio real, un cambio significativo. Bandar Abbas es como el tapón de la botella hacia el Golfo Pérsico y su flujo energético y comercial. Bandar Abbas y Hormuz son claves estratégicas, el centro de gravedad del régimen iraní hoy. Por eso, drones podrían operar allí, donde la amenaza es mayor, con mínimo riesgo para fuerzas de militares. Brent Sadler, muchísimas gracias. Vale. Buenas. Gracias. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.